Ejercicios de clase número 3. Empezamos con el ejercicio número 1. En la figura, AM es igual a la longitud NC, AY el ángulo X. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato, en la figura la longitud AM es igual a la longitud CN. Entonces, como nosotros no conocemos esas longitudes, vamos a colocar que sea igual a la longitud A. Entonces, colocamos que sea A y también resulta siendo A. Y nos preguntan AY, la medida del ángulo X. O sea, nos están preguntando por la medida de este ángulo. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, vamos a observar lo siguiente. En nuestro triángulo, en el triángulo BAC. En ese triángulo BAC, el ángulo en C es de 80 grados, el ángulo en A es de 20 grados. Entonces, la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, aquí va 80 más 20 sería 100. ¿Cuánto faltaría? 80 grados. Entonces, el ángulo en B mide 80 grados, pero parte de ese ángulo ya viene a ser de 60 grados. Entonces, necesariamente la medida de nuestro ángulo ABN va a resultar igual a 20 grados, ¿no? Aquí podemos observar que estamos sumando 20 grados más 80 grados más todo el ángulo en B, pero ese ángulo en B es la suma de la medida del ángulo ABN. Este angulito ABN más 60. Todo debe sumar 180 grados. Entonces, aquí sumando sería 160. Pasamos a restar y necesariamente la medida de nuestro ángulo ABN va a resultar igual a 20 grados. Entonces, colocamos en la figura ABN. Entonces, este angulito resulta igual a 20 grados. Si ese ángulo es 20 grados, ahora se observa que el triángulo, nuestro triángulo CAB, ese triángulo CAB viene a ser un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, le va a corresponder a ángulos iguales, lados iguales. Este ángulo en B mide 80 grados, el ángulo en C mide 80 grados. Entonces, necesariamente nuestro lado AB tiene la misma longitud que nuestro lado AC. Entonces, se observa del gráfico que nuestro lado AB es igual a nuestro lado AC. Entonces, colocamos aquí que este lado sea rectangulito y este lado AC también va a ser igual a rectangulito. Pero parte del rectangulito nosotros conocemos que viene a ser la longitud AM vale A y la longitud C igual a B. Entonces, todo el lado AC es la suma de A más B. Todo este lado AB debe ser la suma de A más B. Entonces, quiere decir que desde el punto A hasta el punto B va a resultar siendo A más B. Pero como esta longitud ya es A, necesariamente la longitud BM va a resultar siendo B. Entonces tendremos que la longitud BM resulta siendo igual a B. Este lado es A, necesariamente es igual a B. Luego se observa, ahora borramos el rectangulito y ahora trabajamos en el triángulo ANB. En el triángulo de celeste. En ese triángulo de celeste, el ángulo en A mide 20 grados, el ángulo en B mide 20 grados. Entonces se trata de un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a ángulos iguales le va a corresponder lados iguales. Este lado AN vale B. Nuestro lado BN también va a resultar siendo B. Vamos a colocar que cadena es B.
Este lado BN también es cadena y resultó siendo igual a B nada más. Entonces, se observa que el triángulo MBN, por último, nuestro triángulo, ese triángulo de morado, es un triángulo isósceles. Este lado BN vale B, el lado MB también resulta siendo B, o sea, también va a resultar siendo cadena. Entonces, a lados iguales que le va a corresponder, vale B, vale B. Si este ángulo mide X, el ángulo en M también va a resultar siendo de medida X nada más. Entonces, en el triángulo MBN, nuevamente, en ese triángulo isósceles, podemos aplicar el teorema de la suma de los ángulos interiores, que va a resultar igual a 180 grados. Entonces diremos que el ángulo X más este otro ángulo X más 20 grados es igual a 180 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo X va a resultar igual a 80 grados, ¿no? Entonces pasamos a restar, luego pasamos a dividir y nuestro angulito X es igual a 80 grados. La respuesta viene a ser la alternativa E. Sería el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. En la figura se muestra la vista superior de un intercambio vial. Si ND es igual a DA, ahí la medida del ángulo entre los tramos AB y BC. A, B, C, D y N son coplanares. Entonces colocamos aquí la solución. Y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura se muestra la vista superior de un intercambio vial. Si la longitud ND es igual a la longitud de A. Entonces colocamos aquí.
Nos están preguntando, hay la medida de nuestro ángulo entre los tramos AB y BC. Entonces, tramo AB y tramo BC. Tramo AB y tramo BC. Entonces, esos dos tramos forman este ángulo en B que vamos a colocar que sea de medida X nada más. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, nos dicen que la longitud ND es igual a la longitud AD. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que sea cadena y también la longitud AD va a resultar siendo cadena. Entonces, el triángulo, ese triángulo de celeste, el triángulo ADN, se trata de un triángulo isósceles. El ángulo superior en D es 80 grados. Entonces, necesariamente a cadena le va a corresponder a lados iguales, ángulos iguales. El ángulo en A mide 2 θ. Este ángulo en N también va a resultar siendo de medida 2 θ. Y en este mismo triángulo, podemos aplicar que la suma de los tres ángulos internos es de 180 grados. Entonces, podemos afirmar que la suma del ángulo 2 θ más 80 grados más 2 θ es igual a 180 grados. Pasamos a restar, nos quedaría 4 θ es igual a 100. Pasamos a dividir y necesariamente la medida de nuestro ángulo θ va a ser igual a 25 grados. Entonces, acabamos de encontrar que justamente nuestro ángulo θ resultó siendo igual a 25 grados. Si este ángulo θ es igual a 25 grados, quiere decir que este angulito mide 25 grados y en nuestro triángulo, en el triángulo rectángulo BCA, podemos aplicar nuevamente la suma de los tres ángulos internos, ¿no? Es claro observar que en ese triángulo rectángulo X es el complemento de 25 grados. Entonces se suma X más θ, 90 grados, pero como θ vale 25, sería X más 25 grados es igual a 90 grados. Pasamos a restar y X va a ser igual a 65 grados. La respuesta va a ser igual a 65 grados. Sería la alternativa E. Ejercicio número 3. En la figura, si PA es igual a 3 metros y BR menos RC es igual a 5 metros, hay la longitud PQ. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y colocamos los datos. Nos dicen por dato que en la figura la longitud AP es igual a 3 metros. AP
mide 3 metros y la diferencia entre BR y RC es igual a 5 metros. Entonces, colocamos este dato y nos dicen, ahí la longitud PQ, o sea, nos están preguntando por esta longitud PQ que le llamamos X. Entonces, para poder hallar PQ que es X, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Entonces, vamos a trabajar en el dato. Esta diferencia menos RC pasa al otro lado sumando. Entonces, tendríamos que la longitud BR es igual a RC más 5. Entonces, como no conocemos a RC, vamos a asignarle que sea de longitud A. Entonces, si CR es igual a A, necesariamente la longitud BR sería A más 5. Luego, colocamos que este ángulo viene a ser de medida alfa por opuestos en el vértice, en el punto Q, ¿no? Entonces, en ese punto Q, el ángulo que está hacia la izquierda mide alfa. Si este angulito resulta siendo de medida alfa, por opuestos al vértice, necesariamente este otro ángulo va a resultar siendo de medida alfa. Entonces trabajamos en el triángulo de amarillo. En este triángulo de amarillo se trata de un triángulo isósceles. El ángulo mide alfa, este otro ángulo en C también resultó siendo de medida alfa. La suma de los dos ángulos internos nos da nuestro ángulo externo, que va a resultar siendo de medida 2 alfa. Pero este triángulo también es un triángulo isósceles. Entonces, a ángulos iguales le va a corresponder lados iguales. Si este lado mide A, este lado también resultó siendo A. Y por ángulo exterior, el ángulo en R mide 2 alfa. Entonces podemos afirmar que el triángulo superior, el triángulo de celeste, se trata de un triángulo isósceles. El ángulo en Q, este angulito, resultó siendo de medida 2 alfa. Nuestro ángulo, el ángulo en R, también mide 2 alfa. Entonces, como los dos ángulos tienen la misma medida, necesariamente el triángulo es isósceles. Y si ese triángulo es isósceles, a ángulos iguales le va a corresponder lados iguales. Si este lado BR mide A más 5, nuestro lado BQ también resultó siendo A más 5. Entonces, ahora vamos a trabajar para este angulito. En el punto Q podemos aplicar el postulado de par lineal, la suma de los tres ángulos internos, 180 grados. Colocamos que el ángulo en Q sea de medida beta. Si ese ángulo es beta, entonces en el punto Q, aplicando el postulado de par lineal, se cumple que la suma de 2 alfa más alfa, 3 alfa, más el ángulo en beta, más este angulito que es beta, esa suma debe ser igual a 180 grados. Pero en este punto A, en el punto A, también se puede aplicar el postulado de par lineal. Entonces diremos que ese ángulo BAQ también resulta siendo de medida beta. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos debe ser de 180 grados, ¿no? Entonces se observa que necesariamente este ángulo en A va a ser de medida beta. Entonces, repito, en este punto A, en ese punto A, aplicando el postulado de par lineal, el ángulo 3 alfa más este ángulo, más este angulito, más el ángulo de verde, más este ángulo, deben sumar 180 grados. Pero por el paso anterior, se tiene que 3 alfa más beta suman 180 grados. Entonces, como aquí va 3 alfa, necesariamente ese ángulo en el punto A, el ángulo en
en A va a ser de medida beta nada más. Entonces, de tal manera que la suma sea de 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que el triángulo ABQ. Ese triángulo ABQ resultó siendo, en ese triángulo, ¿no? A ver, vamos a ver. El triángulo, primero, el triángulo ABQ es un triángulo isósceles. Mide beta. Entonces, este lado resulta siendo A más 5 nada más, ¿no? Pero también se puede observar en el triángulo ABC. En ese triángulo ABC, en ese triángulo, el ángulo exterior mide 3 alfa. Este ángulo en C mide alfa. Entonces, el ángulo en B va a resultar siendo de medida 2 alfa. Entonces, ya tenemos que este angulito es de medida 2 alfa. Entonces, en ese triángulo, en el triángulo ABQ, como es un triángulo isósceles, entonces el lado AB también resultó siendo A más 5. Entonces, ahora borramos y trabajamos en el triángulo BPR. En este triángulo de morado, tenemos que el ángulo en B mide 2 alfa. El ángulo en R mide 2 alfa. Entonces, a ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Entonces, como ese triángulo es un triángulo isósceles, triángulo BPR, ¿no? Entonces, se observa que este triángulo resultó siendo un triángulo isósceles. A ángulos iguales le va a corresponder lados iguales. Nuestro lado BP. El lado BP es igual a nuestro lado PR. Entonces, reemplazando, el lado BP mide A más 5 más 3. Entonces, sería este lado PR mide X más A. X más A es igual a 3 más A más 5. Entonces, en esa igualdad se cancela el valor de A, se cancela A con A se cancela, y X es igual a 3 más 5, que sería 8 metros. La respuesta viene a ser la alternativa C, 8 metros.
Ejercicio número 4. En la figura se muestra la trayectoria en línea discontinua que sigue un robot programado. Si el ángulo que forman las trayectorias en D es 20 grados más que el ángulo que forman las trayectorias en C, hay una medida del ángulo entre el tramo BC y CD. No sé, colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura se muestra la trayectoria, se alinea la línea discontinua que sigue un robot. Luego nos preguntan, hay una medida del ángulo entre el tramo ABC y CD. Entonces, esa trayectoria tiene distintos tramos. En este caso nos están preguntando por la medida del ángulo que forman los tramos BC y CD. Tramo BC y tramo CD. Esos dos tramos forman este ángulo en C que va a ser de medida X. Entonces, para poder hallar X, nos dicen por dato que el ángulo que forman las trayectorias en D. Entonces, en este punto D forman un ángulo de 20 grados, ¿no? Entonces, este punto D es la intersección de la trayectoria AD y de la trayectoria CD. Entonces, necesariamente, por dato, la medida del ángulo ADC. Nos dicen el ángulo que forman las trayectorias en D es 20 grados más que el ángulo que forman las trayectorias en C. O sea, estas dos trayectorias forman un ángulo de 20 grados más que el ángulo que forman las trayectorias en C. En C forman estas dos trayectorias, BC y CD, un ángulo X. Entonces aquí reemplazando. La medida del ángulo ADC es igual a X más 20 grados. Eso es por dato. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar aquí? Podemos aplicar la propiedad de la corbata, ¿no? Entonces, claro, observar, aplicando la propiedad de la corbata, tendríamos que el ángulo 40 grados más 60 grados es igual al ángulo X más este otro ángulo que es X más 20 grados. Entonces, colocamos, aplicando el teorema, diremos que la suma de X más este angulito X más 20 grados es igual a 40 grados más 60. Entonces, aquí sumando, tendríamos 2X más 20 es igual a 40 más 60, 100 grados. Pasamos a restar, 2X es igual a 80 grados. Pasamos a dividir, por lo tanto, X va a resultar igual a 40 grados. Entonces la respuesta viene a ser la alternativa B. Sería entonces el ejercicio número 4.
Ejercicio número 5. En la figura, BC es paralelo a DE y AD es igual a DE. Si la diferencia de alfa y beta es igual a 22 grados, AE la medida del ángulo X. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura BC, el segmento BC es paralelo al segmento DE. Estos dos segmentos son paralelos. Luego nos dicen que la longitud AD es igual a la longitud DE. Entonces le colocamos que sea cadena y también resultó siendo cadena. Entonces nos preguntan Y, la medida del ángulo X. Se nos están preguntando por este angulito en D, que es de medida X. Entonces, para poder hallar ese ángulo que es X, se puede observar que nuestro triángulo, el triángulo ADE, ADE es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. El ángulo en A mide 3 θ. El ángulo en E también resultó siendo de medida 3 θ. Entonces, tenemos por dato que el segmento BC es paralelo al segmento DE. Segmento BC es paralelo al segmento DE. Si esas dos rectas son paralelas, entonces la medida del ángulo BCE va a ser igual a 3 θ, ¿no? Aplicando la propiedad de la Z. Entonces, si esas dos rectas son paralelas, aplicando la propiedad de la Z. Entonces, este ángulo, ¿cuánto mide? Ese ángulo mide 3 θ. Entonces, necesariamente el ángulo en C también va a resultar siendo de medida 3 θ por la propiedad de la Z nada más, ¿no? Entonces, diremos que este angulito resultó siendo de medida 3 θ. Entonces, tenemos que, si ese ángulo es de medida 3 θ, ahora para el triángulo de amarillo, la suma de los dos ángulos internos es nuestro ángulo exterior. Entonces, aplicamos ángulo exterior. Como este ángulo exterior en C es de medida 3 θ y debe ser la suma de los dos ángulos internos, necesariamente el ángulo en B va a resultar siendo de medida 2 θ. Entonces colocamos este angulito en B, resulta siendo de medida 2 θ. Y si este ángulo mide 2 θ, entonces en el punto B podemos aplicar el postulado de par lineal. Tendríamos que la suma de nuestro ángulo alfa más el ángulo 2 θ va a ser igual a 180 grados. Entonces, alfa más 2 θ es igual a 180 grados y le llamamos ecuación 1. En el punto E también podemos aplicar el postulado de par lineal. La suma del ángulo beta más este angulito 3 θ va a ser igual a 180 grados y le llamamos ecuación 2. Pero por dato, nosotros conocemos la diferencia. Por dato, se tiene que la diferencia de alfa menos beta es igual a 22 grados. Entonces, ¿qué nos conviene? Restar. Entonces, nosotros restamos 1 menos 2. Entonces, cuando se resta 1 menos 2, ¿no? Primero vamos a observar aquí. De 1 y 2 simplemente se está igualando, ¿no? Como este ángulo es 180 grados, 180 grados necesariamente alfa más 2 θ. Alfa más 2 θ es igual a beta más 3 θ. Entonces, de 1 y 2
Primero diremos que beta más 3 tita es igual a alfa más 2 tita. Entonces, ahora operando, pasamos a restar 2 tita, pasamos a restar y nos quedaría 3 tita menos 2 tita resulta igual a la diferencia de alfa menos beta nada más, ¿no? Entonces, de esas dos ecuaciones, de la ecuación 1 y de nuestra segunda ecuación, beta más 3 tita igual a 180 grados, estamos llegando a observar que las diferencias 3 tita menos 2 tita viene a ser igual a tita y alfa menos beta, por este dato resaltado, resultó siendo igual a 22 grados. Entonces, tita es igual a 22 grados. Y si tita resulta igual a 22 grados, necesariamente, ¿no? Vamos a colocar aquí. Entonces, podremos afirmar que tita, como es 22 grados, ahora trabajamos en el triángulo ADE. Entonces, en ese triángulo ADE, que es un triángulo isósceles, necesariamente aplicando el teorema de la suma de los ángulos interiores, se afirma que este ángulo 3 tita más 3 tita más el ángulo X es igual a 180 grados. Operando nos quedaría X más 6 tita es igual a 180 grados. Pero como tita es igual a 22 grados, al momento de reemplazar nos va a quedar X más 6 por 22 grados igual a 180 grados. Entonces nos quedaría 6 por 22 grados es igual a 132 grados. Pasamos a restar y X va a resultar igual a 48 grados. Entonces la respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 5.
Ejercicio número 6. En la figura del triángulo ABC determina un parque. Si la vereda AD es bisectriz interior del triángulo ABC y BF es igual a 6 metros, ahí en la medida del tramo BD. Colocamos aquí la solución y nos dicen que en la figura el triángulo ABC determina un parque. Si la vereda AD es bisectriz del triángulo ABC. ¿Qué quiere decir la palabra bisectriz? Que este segmento divide al ángulo en dos ángulos de igual medida, biseca a ese ángulo. La palabra biseca quiere decir que divide en ángulos congruentes. Entonces, como ese segmento de azul es bisectriz interior, necesariamente este ángulo mide beta y este otro ángulo también resultó siendo de medida beta. La longitud BF resulta igual a 6 metros. O sea, nos preguntan, hay la medida del tramo BD. O sea, nos están preguntando por la longitud de ese tramo BD que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X en el triángulo de celeste, en ese triángulo de celeste, nosotros podemos aplicar ángulo exterior. La suma de los dos ángulos internos, que es θ y beta, es el ángulo exterior, que va a ser θ más beta, por ángulo exterior. Ahora borramos y para ese otro triángulo de amarillo, la suma de los dos ángulos internos. Este ángulo mide beta, este otro ángulo mide θ. La suma, nuevamente por ángulo exterior, le va a corresponder en el vértice F. Entonces, por ángulo exterior, el ángulo BFD es igual a θ más beta. Entonces, quiere decir que el triángulo FBD, ese triángulo FBD es un triángulo isósceles, pero por datos nos dicen que la longitud BF es igual a 6. Entonces diremos en el triángulo de rojo, como se trata de un triángulo isósceles, por los ángulos, este ángulo mide θ más beta, este ángulo θ más beta, entonces necesariamente X es igual a 6. Entonces la respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 6.
Ejercicio número 7. En la figura se muestra la vista aérea. Nos dice en la figura se muestra la vista aérea de un terreno de forma triangular ABC, el cual ha sido dividido por el lindero BH en dos parcelas. Una para sembrar maíz y la otra para sembrar frijol. Si el lindero AB del terreno mide 40 metros y el lindero HC mide 10 metros, hay la longitud del lindero AH. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura se muestra la vista aérea de un terreno de forma triangular ABC, el cual ha sido dividido en dos parcelas por este lindero BH. Luego nos dicen que el lindero AB del terreno mide 40 metros, ¿no? Entonces, por dato, la longitud del lindero AB mide 40 metros. El lindero CH mide 10 metros. Esta longitud CH mide 10 metros. Entonces nos preguntan, ahí la longitud del lindero AH. O sea, nos están preguntando por este ángulo que le llamamos X nada más, ¿no? Pero es claro observar que si este ángulo en C mide 90 grados menos alfa, el ángulo en A es 2 alfa, la suma de los tres ángulos internos en el triángulo ABC debe ser de 180 grados. Entonces, como va 90 grados menos alfa, 2 alfa, este ángulo es 90 grados menos alfa. Entonces, se trata de un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, X más 10 es igual a 40. X es igual a 30 metros, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, iremos en el triángulo total. En ese triángulo ABC, aplicando la suma de los ángulos interiores, tendremos que el ángulo 2 alfa más este angulito 2 alfa, el ángulo, este ángulo que mide 2 alfa, más que más el ángulo en C. El ángulo en C viene a ser de medida 90 grados menos alfa. Entonces, más este ángulo, más el ángulo en C, que resultó siendo 90 grados menos alfa, más la medida del ángulo superior, el ángulo ABC. Este ángulo en B, la suma de los tres es 180 grados. Entonces, aquí pasamos a restar y la medida del ángulo ABC necesariamente resultó siendo igual a 90 grados menos alfa. Entonces, si este ángulo vale 90 grados menos alfa, entonces tendremos que el triángulo BAC es un triángulo isósceles. Entonces, ese triángulo resultó siendo un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, que le va a corresponder a ángulos iguales, le corresponde lados iguales. Este ángulo mide 90 menos alfa. Este ángulo mide 90 menos alfa. Entonces, X más 10 es igual a 40. Entonces, reemplazando, el lado AB es igual al lado AC, pero el lado AB mide 40. El lado AC mide X más 10. Pasamos a restar y X es igual a 30 metros. La respuesta es la alternativa B nada más. Sería el ejercicio número 7.
Ejercicio número 8. En la figura AYX. Vamos a colocar aquí la solución y nos dicen que en la figura debemos hallar la medida del ángulo X. Entonces, vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen en la figura halle la medida del ángulo X. O sea, nos están preguntando por este angulito que le llamamos X. Entonces, para poder hallar ese ángulo que es X, ¿qué es lo que tenemos? En el triángulo rectángulo PCD. En este triángulo rectángulo PCD, vamos a colocar que el complemento del ángulo alfa sea de medida beta. O sea, colocamos que este angulito, todo el ángulo en C viene a ser de 90 grados. Este ángulo es alfa. Entonces colocamos que ese ángulo sea de medida beta. Entonces tenemos que la suma de alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces en ese triángulo rectángulo PCD, la suma de alfa más beta es igual a 90 grados. Pero en el punto C podemos aplicar el postulado de par lineal. Entonces colocamos que este punto sea el punto P. Entonces diremos que nuestro ángulo DCP, este angulito también viene a ser de medida beta, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque la suma debe ser igual a 180 grados. Entonces, en el punto C, aplicando el postulado de par lineal. Aquí iremos. En ese punto C, aplicando el postulado de par lineal, tendríamos que el ángulo alfa más ¿quién? Más este angulito, más este ángulo que viene a ser de 90 grados. Alfa más 90 grados más ¿quién? Más este ángulo, más el ángulo que está al costado, que sería este ángulo DCP, ¿no? Sería este ángulo. Entonces sería este ángulo DCP. Entonces más la medida en nuestro ángulo DCP. Entonces alfa más 90 más la medida del ángulo DCP debe ser igual a 180 grados. Entonces pasamos a restar y tendríamos que la medida de nuestro ángulo DCP es igual a 90 grados menos alfa. Pero 90 grados menos alfa viene a ser igual a beta. Entonces, claro, observar que 90 grados menos alfa va a resultar siendo beta, ya que la suma de alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces, como alfa más beta siempre suma 90, entonces quiere decir que necesariamente este angulito resultó siendo beta. Entonces, por ese motivo, estamos colocando que la medida del ángulo DCP resultó siendo de medida beta. Y si ese ángulo es beta, vamos a colocar que el punto de intersección entre BC y AD es el punto Q. Entonces iremos para nuestro triángulo, para el triángulo AQC. Entonces AQC, para ese triángulo sombreado, este segmento CD resultó siendo bisectriz exterior, ¿no? Entonces, este segmento CD viene a ser bisectriz exterior. Vale beta y también resultó siendo de medida beta. Entonces, ahora borramos y para nuestro triángulo ABC. Para el triángulo ABC, se puede observar que este ángulo X, ¿cómo está formado? Por una bisectriz interior. Triángulo de celeste, tenemos que el segmento AD es bisectriz interior.
tita, tita. El segmento de verde es bisectriz exterior. Entonces la intersección de estas dos líneas notables, interior y exterior, justamente viene a ser el punto D y el ángulo en ese punto es de medida X. Entonces, ¿qué le va a corresponder? Entonces, por ángulo entre dos bisectrices, le corresponde el doble. Por propiedad, la medida del ángulo ABC es 2 veces la medida del ángulo ADC. Si este ángulo vale X, necesariamente la medida del ángulo ABC es el doble. Y el doble resulta igual a 2X. Entonces, en el punto B, en ese punto B podemos aplicar el postulado de par lineal. Entonces, en ese punto, aplicando el postulado de par lineal, la suma de 2x más 4x es igual a 180 grados. Entonces, de aquí operando nos va a quedar 6x igual a 180 grados. Pasamos a dividir y x resultó siendo igual a 30 grados. La respuesta es la alternativa B. Sería el ejercicio número 8.
Vamos a continuar. Pasamos a ver el ejercicio 9. El ejercicio 9 nos dice en un triángulo rectángulo ABC, la altura BH y la bisectriz interior AD se intersecan en el punto P. Si BH es igual a 7 metros y BD es igual a 3 metros, allí BH. Entonces vamos a colocar aquí la solución. Nos dicen un triángulo rectángulo ABC. Entonces nosotros dibujamos el triángulo rectángulo ABC. De tal manera, siempre cuando digamos que el ejercicio es enunciado, la idea de dibujar a un triángulo no es de forma equilátera, ¿no? A veces nosotros estamos acostumbrados a dibujar nuestro triángulo. Nos dicen un triángulo y lo dibujamos de esta manera, ¿no? Me refiero a ese siempre, ¿no? Dibujamos así el triángulo ABC y no es recomendable. Se recomienda dibujarlo de esta forma, sea inclinado para la izquierda o sea inclinado para la derecha. Triángulo ABC. Cuando nos mencionen triángulo rectángulo, nosotros estamos acostumbrados a dibujar de esta forma. Triángulo rectángulo ABC. Y no, tampoco se recomienda. Se recomienda dibujarlo de esta otra forma, ¿ya? Entonces, de esa manera es mucho más sencillo ver, digamos, qué propiedades nosotros podemos aplicar en ese triángulo. Entonces, dibujamos el triángulo rectángulo ABC. La altura BH. Altura. La altura, recordemos que es una línea notable que parte desde un vértice hacia el lado opuesto, pero de forma perpendicular. La altura siempre es una perpendicular trazada desde un vértice hacia el lado opuesto. Este ángulo es 90 grados y nos representa la altura BH. Luego nos dice la bisectriz interior AD. Entonces, bisectriz interior AD. Por ser bisectriz, este ángulo mide alfa y este otro ángulo también resultó siendo de medida alfa. Eso es por ser bisectriz. Entonces, por dato, nos dicen que esta altura y la bisectriz se intersecan en este punto P. Ese punto es punto de intersección. Luego nos dicen que la longitud BH es igual a 7 metros y la longitud BD es igual a 3 metros. Entonces nos preguntan, hay en la longitud PH que le llamamos X. Entonces para poder hallar esa longitud que es X, colocamos aquí, ¿no? Nos preguntan por esa longitud que es X nada más. Entonces, trabajamos en el triángulo de verde. En este triángulo rectángulo AHP, la suma de alfa y beta. Si colocamos que este ángulo en P es de medida beta, por ángulo exterior alfa más beta siempre va a sumar 90 grados. Quiere decir que alfa y beta son ángulos complementarios. Entonces, se observa ahora en el triángulo ABD. En ese triángulo rectángulo ABD, nuevamente, ángulo de 90 grados. Si este ángulo es alfa, el ángulo en D es el complemento. Pero como siempre suma alfa más beta 90 grados, quiere decir que en ese triángulo el ángulo en D necesariamente resultó siendo beta. Entonces, nosotros estamos observando que este ángulo, alfa más beta, siempre suma 90 grados. Por lo tanto, el ángulo en D también va a resultar siendo de medida beta nada más, ¿no? Entonces, en el punto P, por opuestos al vértice, necesariamente el ángulo en P también resultó siendo de medida beta. Por opuestos al vértice, resultó siendo de medida beta. Entonces, el triángulo, ese triángulo sombreado
PBD es un triángulo isósceles, ¿vale? Beta también es beta. A ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Si este lado BD vale 3, nuestro lado BP también resultó siendo igual a 3. Entonces se observa que se trata de un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles y ese lado es igual a 3. Pero por dato, la longitud BH es igual a 7. Entonces, toda esta longitud BH vale 7. Entonces, como esta longitud BP es igual a 3 más X, sería igual a 7. Pasamos a restar y necesariamente X va a resultar igual a 4 metros. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 9. Ejercicio número 10. En la figura, BC es bisectriz exterior en el triángulo ABF. Halle la medida del ángulo X. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces estamos copiando la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato que el segmento BC es bisectriz exterior para el triángulo ABF. Entonces, para ese triángulo ABF, el segmento BC es bisectriz exterior. ¿Qué quiere decir bisectriz exterior? Que biseca al ángulo exterior. Entonces, para poder ubicar ese ángulo exterior, vamos a prolongar nuestro lado AB. Prolongamos el lado AB y necesariamente, como este segmento BC es bisectriz exterior, necesariamente el ángulo FBC es igual a la medida de nuestro ángulo TBG. Entonces, si este ángulo mide 2x más 3x, este angulito va a resultar igual a 5x. Entonces, por ser bisectriz exterior, vale 5x, este ángulo también es 5x. Luego, nos preguntan por la medida de nuestro ángulo X nada más, ¿no? Entonces, ahora trabajamos para nuestro triángulo ABD. Entonces, ahora para ese triángulo de morado. Entonces, para el triángulo de morado, se observa que el segmento AE es bisectriz interior, ¿no? Entonces, este segmento es la prolongación de la bisectriz interior, tita, tita. El segmento DE es bisectriz exterior. Entonces, ambas son bisectrices y esas dos bisectrices forman en el punto E este ángulo de medida 2x. Entonces, por teorema,
Si este ángulo mide 2x, le corresponde al ángulo en B el doble. El doble sería 4x. Entonces diremos, como este ángulo en E mide 2x, necesariamente el ángulo ABD por teorema va a ser el doble, que va a resultar igual a 4x. Entonces, en el punto B podemos aplicar el postulado de par lineal, ¿no? Entonces, aplicando el postulado de par lineal, podremos afirmar que la suma de estos tres ángulos, 4x más 3x más 5x, 180 grados. Entonces, colocamos aquí. Entonces, como son bisectrices, necesariamente forman ese angulito que mide 4x. Y en el punto B podemos aplicar el postulado de par lineal. La suma de 7x 4 más 3, 7x más 5x es igual a 180 grados. 12x es igual a 180 grados. Pasamos a dividir y tendremos que el ángulo x va a resultar igual a 15 grados. La respuesta viene a ser la alternativa D. Sería el ejercicio número 10. Les muestro la clave de ejercicios. A la 1 sale A, la 2 sale casa, la 3 sale casa, la 4 sale avión y la 5 beso. Entonces pasamos a ver algunos ejercicios de la evaluación.
ver, en el ejercicio 1 de la evaluación, dice en la figura se muestra 3 piezas de un rompecabezas que al unirse determinan el triángulo ABC. Ahí la medida del ángulo X. Entonces me están preguntando por este ángulo X. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, podemos trabajar en el triángulo ABC, ¿no? Entonces, primero, como nosotros queremos hallar el ángulo X, entonces X es un ángulo exterior, forma parte del ángulo exterior para este triángulo. Entonces iremos para el triángulo, para ese triángulo de verde. Para todo ese triángulo de verde, la suma de los dos ángulos internos nos da nuestro ángulo exterior, ¿no? Entonces, aquí iremos para el triángulo ABP. Entonces, iremos como primer paso para nuestro triángulo, para el triángulo ABP. Entonces, para ese triángulo ABP, aplicando ángulo exterior. Por ángulo exterior, tendremos que la suma de los dos ángulos internos. Tendremos aquí tita más 2 alfa, ¿no? Tita más 2 alfa es nuestro ángulo exterior, que viene a ser X más alfa. Entonces pasamos aquí a restar y tenemos que tita más alfa, 2 alfa menos alfa, es igual a X. Entonces acabamos de encontrar una relación. Acabamos de encontrar una relación para X. X es la suma de alfa más tita. ¿Y dónde encontramos esa suma de alfa más tita? En todo el triángulo ABC. Entonces diremos para nuestro triángulo, para el triángulo ABC. Para ese triángulo ABC, la suma de los 3 ángulos internos, ¿no? Entonces, colocamos aquí como segundo paso para nuestro triángulo ABC. Entonces, para el triángulo ABC, ya estábamos viendo el ejercicio 1 y les había mencionado que en el triángulo ABP aplicamos ángulo exterior y obtenemos esta relación para X, ¿no? Ahora, para el triángulo total, para el triángulo ABC. Para el triángulo ABC podemos aplicar la suma de los 3 ángulos internos. Entonces iremos para el triángulo ABC. ABC, aplicando el teorema de la suma de los 3 ángulos internos. Se cumple que el ángulo tita más el ángulo superior en B, que mide 2 alfa más 40 grados, más el ángulo en C, que mide tita, es igual a 180 grados. Entonces, tendremos aquí sumando 2 tita más 2 alfa, pasamos a restar y nos queda 140 grados. Mitad a todo, el ángulo tita más alfa va a ser igual a 70 grados. Entonces, acabamos de encontrar la otra relación.
La otra relación es que tita más alfa es igual a 70 grados. Entonces, de 1 y 2, entonces de 1 y 2, ¿qué es lo que podemos afirmar? X resultó siendo alfa más tita, pero alfa más tita es igual a 70 grados. Por lo tanto, diremos que nuestro ángulo X resulta igual a 70 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 1. Semana 3, ¿no? El ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice en la figura, se muestra un sistema de tuberías. Si la tubería MN mide 4 metros y las tuberías AB y AC tienen la igual medida. Hay la medida de la tubería BC. Entonces, lo que nosotros estamos observando es un sistema de tuberías donde la tubería MN, esta tubería MN, la tubería MN mide 4 metros, esta longitud mide 4 metros. Mide 4 metros y las tuberías AB y AC. Entonces las tuberías tubería AB y la tubería AC. Esas dos tuberías tienen igual medida. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar aquí que la tubería AB resulte siendo cadena. Entonces, nuestra tubería AC también va a resultar siendo cadena. Luego nos preguntan, ¿hay la medida de la tubería BC? O sea, nos están preguntando por la tubería BC, por esa tubería que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Nuestro triángulo MNB es un triángulo notable de 45 grados, ¿no? Entonces, por ser un triángulo notable de 45 grados, necesariamente el lado BN también es 4. Entonces diremos para nuestro triángulo de amarillo. Para este triángulo de amarillo, se puede observar que se trata de un triángulo notable de 45 grados. Entonces, es un triángulo rectángulo isósceles. Seguiremos aquí. Como primer paso, el triángulo rectángulo MNB. MNB es un triángulo isósceles.
Es un triángulo isósceles. Este ángulo en el punto B, el ángulo en el punto B, este angulito va a resultar igual a 45 grados. Entonces, necesariamente le va a corresponder la longitud BN es igual a 4. Entonces, esta longitud es igual a 4. Y luego, para este triángulo, para el triángulo, para el triángulo ANB, para ese triángulo ANB. Entonces, podemos hallar ángulo exterior, que va a ser la suma de los dos ángulos internos, ¿no? Y ese ángulo va a resultar siendo, aquí vamos a colocar, entonces iremos para nuestro triángulo BAN. Entonces, para ese triángulo ANB, primero para el triángulo ANB, ANB. Entonces, aplicando ángulo exterior. Aplicando ángulo exterior, tendremos que la suma en el vértice N, este angulito, resultó siendo beta más 45 grados. Por ángulo exterior, la medida del ángulo BNC. BNC es igual a beta más 45 grados. Es beta más 45 grados. Es beta más 45 grados. Aquí colocamos así. Este angulito es beta más 45 grados. Pero el triángulo total, triángulo BAC, es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces se observa que nuestro triángulo BAC, el triángulo BAC es un triángulo isósceles, cadena y cadena. Entonces, a lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. Entonces, necesariamente, nuestro ángulo en C resultó siendo beta más 45 grados. Entonces, por ser un triángulo isósceles, tendremos que la medida de nuestro ángulo ACB, ACB, ACB es igual a beta más 45 grados. Entonces, ese angulito también es beta más 45 grados. Beta más 45, el ángulo en B, también resultó siendo beta más 45 grados, por lo tanto el ángulo en C también es beta más 45 grados, ¿no? Entonces, este angulito es beta más 45 grados. Entonces, nuestro triángulo, el triángulo, ahora diremos el triángulo de amarillo. Entonces, este triangulito de amarillo resultó siendo un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, para nuestro triángulo sombreado. Es un triángulo isósceles. Entonces, por lo tanto, ese triángulo, el triángulo NBC. Entonces, nuestro triángulo NBC es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Entonces, por lo tanto, X es igual a 4 metros. La respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 2.
Ejercicio 3. En un triángulo rectángulo ABC se traza la bisectriz interior AP. Se ubica el punto Q en AC, tal que AB es paralelo a PQ. Si la medida del ángulo APQ es igual a 32 grados, ahí la medida del ángulo ACB. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo ABC. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo ABC. ABC. En B, 90 grados y viene a ser C. Se traza la bisectriz interior AP. Entonces trazamos la bisectriz interior. La bisectriz interior es aquella línea notable que biseca al ángulo. Entonces la palabra biseca divide en dos ángulos de igual medida. Entonces como no conocemos alfa y alfa. Luego nos dicen que se ubica el punto Q en AC. Entonces viene a ser la bisectriz interior AP y en AC vamos a ubicar el punto Q de tal manera que AB es paralelo a PQ. Entonces a partir de PQ trazamos una paralela a nuestro lado AB. Entonces viene a ser el punto Q y por dato estas dos rectas son paralelas. El lado B es paralelo a nuestro lado PQ, ¿no? Si la medida del ángulo APQ, entonces por dato nos dicen que este angulito resultó igual a 32 grados. Entonces, si este ángulo mide 32 grados, entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo ACB. Entonces, este angulito mide 32 grados. Y preguntan por el ángulo ACB, por este angulito ACB. ACB que le llamamos X. Entonces, para poder hallar ese ángulo, que es de medida X, ¿qué es lo que observamos? Como estas dos rectas, como AB es paralelo a PQ, por la propiedad de la Z, alfa es igual a 32 grados. Entonces iremos en nuestro triángulo, vamos a colocar así, iremos como, de frente, ¿no? Como el segmento AB. Como el segmento AB es paralelo al segmento PQ, entonces por ángulos alternos internos. Entonces, el ángulo alfa, por la propiedad de la z, por alternos internos, alfa es igual a 32 grados. Y si alfa es igual a 32 grados, entonces en el triángulo, en este triángulo rectángulo ABC, seguiremos en el triángulo rectángulo ABC aplicando teorema. Entonces, por teorema, la suma de los tres ángulos internos, 180 grados. Entonces tendremos que 2 alfa más x más 90 grados es igual a 180 grados. Entonces nos quedaría 2 por 32 grados. 2 por 32 grados más x es igual a 90 grados. Entonces nos queda que x es igual a 90 grados menos 64. Menos 64 grados nos va a quedar 26 grados. Por lo tanto, afirmamos que x va a resultar igual a 26 grados. La respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 3.
Ok, jóvenes, entonces nos quedamos aquí. Hemos resuelto los 10 ejercicios de clase y los 3 ejercicios de evaluación. Los 3 primeros, ¿no? Por esta semana nos quedamos aquí. Que les vaya muy bien, cuídense, bye bye.